¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Este país requiere una mirada estratégica para su desarrollo en un contexto internacional y nacional donde están cambiando los modelos económicos y sobre todo los modelos de desarrollo. La parte esencial del desarrollo es el crédito, cómo se financia la industria, cómo se financia el campo, cómo se financia la infraestructura. Hoy hemos invitado al director de NAFIN, Jack Rogosinski, y a un gran especialista en temas económicos y de desarrollo, Aníbal Gutiérrez, justamente para hablar del financiamiento del desarrollo, qué ha fallado, cómo se está moviendo el mundo, cómo se mueve el péndulo de las distintas políticas y sobre todo, hacia dónde en la próxima administración deberíamos estar dirigiendo la mirada. Financiamiento del desarrollo, este es el tema de esta noche. Comenzamos. Pues hoy Espiral tiene la suerte de contar con la presencia de Jack Rogosinski. Me da muchísimo gusto tenerte. Rafael, al contrario, muchas gracias por invitarme. Muy honrado. Hay muchos temas de los que vale la pena hablar contigo. Tienes a tu cargo pues, la gran institución, la tradicional institución responsable de financiar el desarrollo del país. Y eso te permite pues, ver los distintos campos donde ese desarrollo está pendiente y de dónde podemos abrevar o sacar recursos, a veces crediticios, a veces no, para que ese desarrollo ocurra. Y sin embargo, déjame plantearlo así. Hay quien hace la crítica de que el gobierno mexicano abandonó el financiamiento del desarrollo. Por lo menos aquel tipo de financiamiento del desarrollo que tuvimos durante la época de estabilización, ¿no? Durante la época de la sustitución de importaciones, es decir, los años desde la guerra hasta los años 80. Yo te quisiera una primera reacción. ¿Te parece injusto cuando algunos críticos te dicen ya no hay política de financiamiento del desarrollo? Yo creo que sí es un poco injusto porque uno de los temas que creo que rara vez se toma en cuenta son los contextos. Y uno de los, a mí siempre me encanta decir, cuando a mí me dicen que básicamente hay dos cosas que son seguras, los impuestos y la muerte. Y yo digo, no, hay tres. El cambio de los contextos. Los contextos siempre están cambiando. Diría la cantante, todo cambia. Todo cambia. Bueno, hasta ahí tenemos a Trump, pero bueno, no quiero abundar mucho en esto. Pero entonces, ¿por qué digo? Porque obviamente cuando el contexto cambia, ¿sí?, tiene que cambiar la forma en la que se está financiando. Entonces, vamos a hablar un rato de la banca de desarrollo. Durante efectivamente mucho tiempo, la banca de desarrollo la veías mucho más visible. En la época del desarrollo estabilizador, buena parte de la conducción del gobierno sobre la economía se daba a través de... Sin la menor duda. Pero luego, y tú vas a recordar muy bien, yo estaba todavía, en aquel entonces estaba yo en Banobras y luego estamos hablando finales del sexenio de Carlos Salinas, del presidente Salinas, y vamos a hablar de Nacional Financiera. De repente, por estar financiando todo tipo de cosas, si te acuerdas, hubo un quebranto importantísimo. Pero, a ver, prácticamente Nacional Financiera estaba quebrada. Obviamente no quiebra porque es parte del gobierno y el gobierno le inyectó. Pero de ahí pasó un tiempo en que lo que primero que tuvieron que hacer, los que estuvieron ahí, es lo que estuvieron haciendo. Entonces, ¿por qué hablo del contexto? Si te toca estar manejando esta institución en la época que tienes que sanear, sin la menor duda, van a decir, no prestó nada. Tienen razón, no existe, porque la estaba saneando. Entonces, una vez que pasó eso, llegó, y ya estoy hablando yo de la época del presidente Fox y del presidente, yo vivía en Estados Unidos, pero del presidente Fox y del presidente Calderón. Entonces, primero lo tuvieron que sanear, cosa que hicieron. Después empezaron a prestar, pero por ejemplo, en este, no para que te des una idea, cuando llegué yo tomé la institución el día 2 de enero del 2013. Había entre garantías, o sea, los activos que tenía
Nacional Financiera, al 31 de diciembre del 2012, eran de alrededor de 217,000 millones. De pesos. El año pasado acabé en 420 y tantos mil O sea, millones. duplicaste el tamaño del banco. Dupliqué el tamaño en un periodo en que la economía venía creciendo, pues, ni al 2% Esto por año. quiere decir que duplicaste tu capacidad crediticia, duplicaste el monto asignado en créditos. El monto asignado a través de garantía, de los diversos programas que tenemos, desde garantías, que obviamente trabajamos con la banca comercial, hasta lo que se llama cadenas productivas, que en realidad es un factory, todos los créditos directos que damos, los nuevos programas de crédito joven. Entonces, lo que tenemos al cierre del año 2017 son más de 430 y tantos mil millones de dinero que se está en la economía. Te detengo ahí y déjame tomar un poco como el cuchillo y hacer una disección de las tres cosas que acabas de decir. A ver, Nacional Financiera es un banco, así se le llama, de segundo piso. Ajá. Cuando yo voy a Bancomer o voy a Citibanamex y abro una cuenta, ahí ese es un banco de primer piso. Pero hay una cosa que se llama banco de segundo piso. Correcto. A ver, cuéntame, ¿Qué es? ¿qué es un banco de segundo piso y cómo ver. actúa Nacional Financiera como banco de segundo piso a través de la banca comercial? Ahí te voy. Tú eres una pyme, y tú llegas a un banco comercial y dices, oiga, necesito que me presten 3 millones de pesos. Voy Oye, a abrir una ¿y usted quién es? tintorería o traigo una... Sí, o ya la tengo y quiero ampliar. O tengo una fonda y quiero ampliarla. ¿Y usted qué? A ver, enséñeme. No, usted es muy riesgoso, fíjese que... Y no tiene historial crediticio. Que casi ninguna pyme en este país tiene. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de Nacional Financiera? El rol de Nacional Financiera es decirte, a ver, tu banco dices que no le quieres prestar a esta empresa o a esta pyme porque no tienes historial crediticio. ¿Sabes qué? Yo te voy a garantizar el 50% del crédito que le des a esta pyme. O sea, yo toco la puerta al banco y el banco lo que hace es preguntarte a ti si le das la garantía. Por eso ofreces garantías. Es correcto. Y hay una gama de garantías. Mira, desgraciadamente, y esto es parte de la crítica que se nos hacen, es que no somos muy visibles. Porque Están en el segundo piso. y los bancos generalmente no te dicen a ti, oiga, ¿qué cree usted? Este crédito se lo estamos dando a usted porque Nacional Financiera nos los está garantizando con un 50%. Entonces, tú nunca te enterarías. Porque yo no puedo tocar a NAFI en la puerta y decirle voy a crecer mi fonda. Tú no tienes una ventanilla para hablar conmigo. Tengo para empresas ya más grandes. O Pero sea, así medianas. para chiquitas no. Las chiquitas no. Esos bancos te dicen, no te voy a dar a ti crédito porque las empresas grandes, las AAA, pues la verdad me están pidiendo y son AAA y seguro me van a pagar. No nada más eso, sino que también en créditos chiquitos me cuesta mucho estarte... cada vez menos, por cierto, con todo lo que tiene que ver con toda la banca electrónica. O sea, ya no va a ser excusa esa. Pero vamos, existe un tema de costo. ¿A cuántas pymes estás ayudando con esto? Mira, el año pasado, ahorita no tengo el número exacto, pero el año antepasado, fueron alrededor de 176,000. Empresas distintas. ¿Y por pymes. qué montos de los 400,000 millones, como cuánto Es se que, llevó a este ver, programa? Ahí van créditos desde, ¿sí? Porque te digo que tengo distintos programas. Sí. Desde el crédito joven, que ahí doy el 100% de garantía, y que van hasta créditos de 150,000 pesos. Estos son la parte baja, pero hay créditos de 5 millones, hay créditos de 7 millones. ¿Qué es el crédito joven? Ahora déjame moverme ahora a ese... Aquí sale un muchacho en la universidad, o estás en la universidad y se te ocurre una idea y quieres echar a andar algo. Es más, eres dentista. Estamos en el Politécnico. Tú no sabes aquí la cantidad de muchachos que se les ocurren todos los días genialidades. Muy bien. Y entonces, ¿a quién le van a pedir prestado? Pues a sus papás o a su familia, porque el banco decir, y tú pues, no tienes, o te doy una tarjeta de crédito y te voy a cobrar una tasa altísima. 40, 50% Oiga, anual. pues así no sale mi negocio. Bueno, entonces se generó hace 3 años, 2015, un programa que se tituló Crédito Joven. Es más, yo creía 100% de
garantía por parte Nacional Financiera. Son créditos hasta 150,000 ¿Y pesos. qué tasa de interés? En aquel entonces estábamos hablando de tasas de interés entre 9 y 12%. Oye, eso sí es competitivo. No, por eso. Bueno, ahorita ya están Y subiendo. para un pero- negocio que requiere 150 de inyección para arrancar. Y hubo unos que dábamos a 9.9 a tasa fija. ¿Por qué? Porque Nafin tiene muy buen ¿Y nombre. quién pudimos estudia ahí? ¿Quién tiene el ojo para ver el proyecto? ¿Quién hace el estudio? No, ahí te va. Entonces, a través del INADEM, Ah. lo que tenías tú que hacer era incubarte en línea. O sea, tú decías, yo quiero, perfecto. A ver, aquí, métete a este site, sí, a este lugar, y vas a ir contestando todas las preguntas y te vas a ir, supuestamente lo puedes hacer en 24 horas. No es, digo, nadie lo hace en 24 horas. Te tardas un mes. Y ahí se te va midiendo si efectivamente tú quieres hacer una fonda. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuántas mesas vas a tener? ¿Y cuánto va a costar cada mesa? Y ahí, Ya. pues básicamente vas viendo si sí o no. O si es O sea, cuenta. lo que están, el crédito joven es el que se da a través del INADEM, de este instituto que lleva la Bueno, Secretaría de exacto, no, Economía. ellos hacen toda la parte de esta incubación. Ok. El que a final de cuentas da la garantía soy yo. Obviamente trabajo junto con ellos y la Secretaría de Economía. Ahora, decías hace un momento, cadenas productivas, también me dedico al factoraje. A ver, explícanos qué es Ya, el bueno, factoraje y qué haces ahí. A ver, yo cuando llegué aquí, a México, después de Estados Unidos, y vi lo de cadenas productivas, yo dije, lo primero que voy a cerrar es eso. A ver, si entiendo bien, factoraje quiere decir, Tú llega le- alguien y me dice, te va a pagar en 3 meses, yo voy con el banco y te digo, oye, me van a pagar en 3 Descuéntame meses, la factura. de una vez, dame la lana porque me Descuéntame la urge factura. y cóbrame una comisión por eso. Eso es exactamente. factoraje. Yo decía, ¿por qué Banca de Desarrollo tiene que estar haciendo esto? Digo, que lo haga la banca privada. Y bueno, más rápido llegué yo con mis ideas, que me dijeron, por favor, no lo canceles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en muchos casos, gobierno federal no, o sea, a la hora que tú haces el servicio, Ya, te va a pagar 90 días y si te va bien, a lo mejor hasta en 6 meses, una locura. ¿y qué tal que todavía dice, déjame ver si me entregaste todo lo que te pedí y está de acuerdo a las... Te entras a resolver la ineficiencia del gobierno. El tema era, sobre todo cuando hubo problemas con Pemex, el tema es que si gobierno federal, gobierno de un estado, no tiene para pagarte, pues se va alargando el tiempo y no te quieren O sea, dar, es factoraje sobre todo para proveedores de gobierno. pero no únicamente. Lo hago también con empresas privadas ¿Y grandes. qué monto? ¿Qué porcentaje del monto se El, te va en el eso? porcentaje, lo que estábamos haciendo, ahorita debe andar más o menos entre el 15 y el 20% de todo lo De que toda hago. tu cartera. Déjame moverme a otro sector. Cuando uno se imagina la antigua Nafin y la traes al presente, pues te imaginas, por ejemplo, que si va a haber un desarrollo en el sur-sureste, es una zona muy rezagada de nuestro país, carente de crédito, vas a desarrollar polos tecnológicos o cadenas productivas, requiere una intervención del Estado, Ujú. ¿no? En otras épocas se prestaba para desarrollar turismo Es o correcto. se prestaba para desarrollar la urbanización, manobras, ¿no? O se presta en efecto para que una maquiladora venga y se instale, en fin. ¿Tiene Nafin todavía algún papel en esa lógica? Porque ese sí es un instrumento del Estado mexicano para influir en el desarrollo concreto. No es un banco más, es casi un instrumento de desarrollo únicamente. Sí hacemos eso y ahí tenemos la Rectoría del Estado, donde nos dice, por ejemplo, zonas económicas especiales. Ahí tenemos un mandato de apoyar, ¿sí? En forma importante, pero tiene que haber demanda. ¿Se materializó eso en este sexenio? Todavía no. O sea, en las zonas económicas especiales. ¿Nafin tuvo apenas que está ver algo empezando. con el desarrollo en Silao, por ejemplo? ¿Tuvo que ver en toda esta zona del Bajío? Tenemos ahí seguramente algunos créditos, pero básicamente. Pero no son centrales. No. ¿Y lo serían ahora si el sur-sureste se desarrolla con proyectos? Ahí, ahora tenemos un mandato, pero primero tiene que ir el sector privado. O sea, primero tiene que ir un ancla. En los porque años si no, 90 no era el sector privado, el sector público y el sector privado se pegaba. Estoy de acuerdo. Ahorita no se está haciendo así. ¿Por qué? Porque si cambió- yo soy sector privado, veo que el gobierno le mete, Porque- pues yo me le meto a la apuesta. Porque el gobierno lo que está haciendo, porque cambia el modelo, vamos a empezar por eso. Pero, ¿cómo está cambiando el modelo? El modelo dice, ok, yo te voy a dar incentivos a ti, privado, para que vayas a las zonas económicas especiales. ¿Cómo te puedo incentivar? Oye, yo hago la infraestructura, yo gobierno, yo te doy exenciones fiscales, o sea, te voy a dar un paquete, pero yo no voy a determinar qué empresa es la que va a ir ahí. El mercado es el que va a determinar. Antes no era así.
Antes el modelo era distinto. Antes, desde una visión Esta discusión central, la hemos tenido aquí varias veces, estará interesante tu reacción. Le atribuyen a Jaime Serra Puche esta frase de la política industrial la hace el mercado, no el gobierno. Y esa ha sido una frase muy criticada, sobre todo cuando miras el rezago del sur-sureste. Porque, a ver, si esa es la política industrial que hace el mercado, qué mal política hace el mercado. Ok. Estoy de acuerdo con eso. A ver, yo creo que nos movemos, como siempre, el péndulo. De todo en el Estado a todo en el mercado. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó privatizar empresas. Entonces me decían, es que ustedes están privatizando por religión. Le digo, no, aquí no se trata por religión nada. Entonces a mí me preguntaron, les voy a poner 2 ejemplos. Uno, cuando el gobierno determinó crear Altos Hornos de México, por ahí de los 40, finales de los 30, el contexto, estabas en una guerra mundial. Y el acero era clave. Los Estados Unidos estaban demandando acero por todos lados. Y el sector privado no tenía o la voluntad, o la capacidad, o el dinero, o todas, para crear esa industria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Creó esa industria. Y creo que estuvo perfectamente bien hecho. Ahora, esos son los 40. Llega los 90 y sigue siendo dueño tú del acero cuando ya hay exceso de acero en el mundo, cuando ya no... Pues, ¿por qué no la vende? Entonces, a lo que voy es, yo creo que sí hay, ¿sí?, un rol del Estado para fomentar lo que tú acabas de decir. Pues vale la pena crear, sí hay. Pensando en esto del péndulo, hacia dónde se va a mover y qué papel debe tener el financiamiento al desarrollo a partir del Estado. Y luego, cómo los privados. Me voy a ir a corte y voy a traer aquí a un amigo mío, que la verdad es que es de estos economistas que orientan siempre mi criterio en estos temas. Okay. Y creo que será un diálogo muy interesante. Ahora, a 3, le vamos a pedir a Aníbal Gutiérrez que nos acompañe. Sí, vamos a corte y regresamos para seguir hablando del financiamiento del desarrollo. Está con nosotros Jack Rogosinski. Continuamos nuestra conversación sobre el desarrollo y su financiamiento. Está con nosotros el doctor Jack Rogosinski. Muchas gracias, cabeza del Banco Nacional de Nafisa. Y tenemos también hoy a Aníbal Gutiérrez. Decía yo hace un momento, alguien aquí hay que preguntarle cada vez que en los temas de la finanza pública se nos enredan. A ver, Aníbal, estábamos en esta discusión sobre el péndulo. ¿Cuándo el Estado debe entrar a abaratar el costo del dinero para desarrollar bienes, servicios específicos, capacidades específicas? Y desde luego no es una pregunta genérica, sino ya siguiendo la caracterización del doctor Rogosinski, ¿en qué contexto nos encontramos hoy? Y en este contexto, ¿cuál tendría que ser el instrumento de financiamiento del Estado en materia crediticia? Bueno, en primer lugar, a nivel global, a partir de la crisis de 2008, se movió otra vez el péndulo, ¿no? En donde sí se necesita Estado, pero que regule, que supervise y no todo. Y aquí en México nos hemos estado moviendo en eso, pero yo quiero recordar un concepto importante, se ha mencionado en parte de la conversación que han tenido, pero no directamente, economía mixta. Y en esta economía mixta en la que creció este país, hoy tienes un margen para poder definir qué le toca en términos de rectoría económica del Estado y con qué instrumentos y cómo lo debe de acompañar ahí el mercado. Un caso típico es, tiene que entrar inversión pública a crear infraestructura, ¿para qué? Para el desarrollo. Pero ¿quién va a generar los empleos, las empresas y el desarrollo? La inversión privada, que entra a aprovechar esas ventajas que le crea la inversión pública. Por eso, en este péndulo, más que nada, teníamos que buscar cuál es el justo medio de qué le toca una hacer política a cada quien. elástica. A ver, déjame poner un ejemplo. En los años 50 se acabó el programa Bracero. Y eso arrojó a mucho mexicano, un poco como está pasando hoy, ¿eh? Así es. Nos los mandaron de vuelta, desempleados, muchos se quedaron en la frontera. Y eso el gobierno mexicano tomó la decisión de desarrollar la frontera como un espacio maquilador.
Oye, la vocación principal no solo de la frontera, sino de bastantes regiones económicas. Y ahí, perdón, pero no hubo de otra, ¿eh? O sea, hubo que financiar desde trazar calles hasta prestarle a los maquiladores para que se pusieran. Perdón, estábamos hablando ahora del sureste. No tendríamos que regresar a una política similar a aquella de los años 50, 60 para las regiones que no se han desarrollado. Esa es parte precisamente de la discusión, por ejemplo, las zonas económicas que hoy se crean. Son más allá de una idea de un esquema de extensión fiscal. Requiere, sí, una intervención directa pública, porque es el primero que puede encabezar esto en términos de inversión y desarrollo, para que efectivamente atraigas esa inversión privada. Si no, no va a llegar. O si llega, ¿qué va a hacer? Va a traer insumos de otros estados, va a traer gente de otros estados y la gente de ahí no va a encontrar esas capacidades de desarrollo y oportunidades que se les quieren crear. Los insumos tampoco van a ser ahí. Decía un viejo maestro en términos del surgimiento de Cancún, dice, importa los huevos con los que desayunan los turistas porque aquí no se producen. Tenemos que evitar esos esquemas. Entonces, un programa de desarrollo que se pueda acompañar de algo donde entra Banobras, un esquema perfectamente definido de un programa nacional de infraestructura con recursos para desarrollar esas ventajas y luego entra como rectoría del Estado cierto tipo de inversión para crear esas condiciones y que entre ya tanto el sector privado como organizaciones sociales que pueden participar, sería lo ideal para promover ese tipo de desarrollo. No va a hacerlo todo el Estado solo, ni el mercado va a llegar si no ve condiciones para acercarse a esos lugares. Una experiencia que ya conoce muy bien, cuando andas promoviendo inversión extranjera directa, ¿qué te dicen? Vamos a los estados, vamos al sureste. Oye, pero ¿y las calles y la escuela? ¿Dónde va a vivir la gente que voy a traer? Claro. ¿Sí? No nada más es las calles, es toda la parte de tecnología. Todavía no sé, pero aquí viene otra. ¿Dónde está el personal que va a trabajar en la empresa? Porque desgraciadamente en muchos, por ejemplo, vamos a hablar de Chiapas, pues tú quieres ir a poner una empresa, tienes todos los incentivos, ya te pusimos todo. Y decir, bueno, y necesito X cantidad de ingenieros, ¿de dónde los saco? No hay en la entidad. O necesito, entonces vas a tener también que ir creando las necesidades y las capacidades, porque si no, es el cuento nunca acabar. Nosotros, NAFIN, no puede estar determinando qué hacer. Yo voy a tener que estar esperando a la demanda. Si tú vas a querer, vamos a hablar de una cosa muy sencilla. Va una empresa y tú dices, ah, caray, me conviene poner un restaurancito al lado porque ya voy a tener una demanda de los obreros que van a salir a comer. Entonces, ahí va a estar el rol de nosotros, ir a financiar a todas aquellas, ¿sí?, pymes y o alguna empresa más grande. A ver, déjame sofisticar un poco, porque, a ver, en efecto, estamos utilizando términos de economía, pero lo que había en los años 60, 70, era una banca de desarrollo que funcionaba a la oferta. Es decir, ponía la oferta para que la demanda se creara. Así es. El gran cambio es, no, ahora espero a que vengan a pedirme y yo me adecuo. Hasta ahí te sigo. Sin embargo, Asia, que está creciendo enormemente, desde el modelo japonés pasando por el chino, perdóname, pero funcionan a la oferta. Y luego se crea la demanda. Sí. Es contra eso con lo que estamos compitiendo. Y ya vimos que hay regiones del país, yo estoy hablando de todo el país, donde si tú no pones la oferta, no te va a venir la demanda. Ahora, cuando te digo tú pones, sí estoy esperando que la Secretaría de Economía te la ponga, pero las bancas de desarrollo participan en esas definiciones. No es cierto que son pasivas. Volvemos a los contextos. Tú dijiste en China. No, yo en China he visitado un montón. Es más, yo soy fan de Asia porque he visto cómo vienen creciendo por muchos. Pero ahí el contexto es distinto. Si yo soy el que está hasta arriba y digo, aquí vamos a poner esta empresa y todos se me cuadran. Y además, ¿qué creen? No puede haber huelgas. Ah, bueno, entonces yo sí puedo. Es hablando de México. No, estoy hablando de México. No, estoy hablando desde arriba se va a crear y no va a haber huelgas. No, es más, no va a haber ni sindicatos. No, bueno, ni sindicatos. Sí, ojalá fuera así. Nosotros nos parecemos a los chinos más de lo que quisiéramos. En China tienen muchísimo más control en todo, porque ellos dicen, yo quiero desarrollar esta zona y lo primero que voy a hacer es hacer 100 rascacielos. Y yo le meto la lana, y todavía no hay una gente que va a vivir en el rascacielos, pero yo le metí los rascacielos. Dos, yo quiero que la industria que se va a dedicar a hacer los chips,
electrónicos que yo la voy a financiar, va a estar en ese lugar. Sí, así funcionan allá y sí les ha funcionado, pero el modelo chino es distinto a cualquier tipo de modelo y ha funcionado. Pero también en Japón y también en No, pero Taiwán. Japón, no, espérame. Pero Japón empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le metió un montón de dinero. Es que, a ver, hay que ir poniendo los contextos, cómo empiezan las cosas. O sea, ¿cómo empieza Corea del Sur? Corea del Sur te voy a decir porque yo lo conozco muy bien. Vamos a hablar de la educación. Vamos a ver si esto que te voy a decir se podría hacer en México. Un día estaba yo con un viceministro, como le llaman allá, y le dije, ¿cómo le hicieron ustedes para lograr avanzar tanto en educación? ¿Sí? De los 60 a los... Yo estaba ahí en principios de los 2000. ¿Cómo están en el top, hasta arriba? Me dijo, mira, le dije, cuando ustedes en los 60 igual, o peor, más pobres que nosotros, tenían 6 hijos o hijas por familia. Me dijo, sí. Y ahí lo que empezó fue la familia. Digo, a ver, explícame qué me estás tratando de decir. Mira, los gobiernos no podían darnos todo, era imposible. No había dinero, no nos hagamos tontos. Y luego, dice, bueno, nuestras familias determinaban de los 6, en este ejemplo, ¿Quién iba? cuál era al que se iba a apoyar. Ya me llevaste muy lejos. No, pero es que te llevé a que esa persona a la que le dieron todo, mejor comida, mejor educación, ese que logró llegar a la universidad, luego empezó a jalar a los demás. Estás hablando de más de una generación. A donde voy yo con esto, eso es un modelo distinto. En Alemania, la manera como las casas, los bancos, los que llaman los bancos de casa, los bancos de las localidades, han jugado un papel importantísimo para financiar desarrollo. Sí, pero déjame platicar. Y a la oferta, ¿eh? Otra vez de educación. No, otra vez de educación. Yo cuando te escribí ese libro, que espero que luego lo leas, estaba hablando con una alemana. Bueno, ¿y ustedes cómo lo hicieron? Mira, dice, yo soy PhD. Mi hermana tiene un salón de belleza, gana mucho más que yo. Ah, caray, a ver. Dice, mira, en Alemania, cuando una persona, tú quieres ser mecánico, tú lo que haces primero es pedir que una de las empresas de automóviles, Volkswagen, Mercedes, Audi, te tome como aprendiz. Ahí el sector privado empieza junto con el público. Entonces tú entras como aprendiz a Audi durante 3 años y al mismo tiempo el gobierno te empieza a dar clases en las noches para complementar lo que te está dando el sector privado. Después de 3 años, tú ya saliste con un diplomita de que Audi te dice que este señor sí sabe, y tú vas a la banca de desarrollo, y tú vas a la banca de desarrollo y consigues créditos ahí. ¿Por qué? Porque ya tienen un nivel de calidad que el Banco de Desarrollo sabe que obviamente puede haber quebrantos. Pero en todos los casos que te estoy citando, Alemania, Japón, Vietnam, China, Tailandia, tienes bancas de desarrollo mucho más activas que México y más parecida a la banca de desarrollo que teníamos en los años 50, 60. En Japón ya no. En Japón nada más tienes el Exim Bank, o sea, el equivalente. Que fue clave para el despegue japonés. Definitivamente. Claro. A ver, ¿nos sirven estos modelos? ¿Nos sirven el que hemos tenido desde que se recuperó NAFIN del quebranto? ¿Tenemos que trascender ambos modelos? Creo que me vino una imagen pensando en el modelo chino actual. Pues México en los 30, 40. Un gobierno fuerte, partido único y una visión de que me tengo que industrializar a toda costa y con qué. Y así, con disciplina y eso, se impulsó esta industrialización y bajo un esquema de sustitución de importaciones que tenía un punto final, el cual nunca se llegó. Pero la idea era que después desapareciera la protección y el subsidio. No, bueno, pero las empresas no quisieron. Estas son políticas temporales. Pero prácticamente es un esquema similar al chino. En Asia y en otros países la experiencia ha sido esto que mencionan que es fundamental. Ese vínculo que se promueve desde el gobierno en términos de educación con la empresa privada. Es el tema. O sea, tener una estrategia así, pero además vinculada con una visión de Estado diciendo tenemos que desarrollar tal tipo de industria, tal tipo de manufacturas, fue lo que privó, por ejemplo, sin parte en Japón y también en Corea del Sur. Yo recuerdo precisamente esto de Corea que decíamos, allá vienen, y ahora decimos, allá van. ¿Por qué? Por un modelo que permitió compaginar esta parte de participación del gobierno con una orientación de para dónde, financiamiento para eso y la educación vinculada a ello.
privados, gobierno, educación, pero bajo un esquema acordado y conjuntamente para hacer eso. Y pasó también en India con el desarrollo de esta zona que se desarrolló con las tecnologías, también. Claro. Fue un esquema de ese tipo. Kerala es desarrollo del Estado. En Israel, cuando tiene, en este caso, el Estado, vamos a hablar de la parte tecnológica para la seguridad, o sea, para la parte de armamentos, aquí es el Estado, pero también el sector privado se junta con las universidades, las técnicas, por ejemplo, Technion en Haifa, y les dice, yo necesito que ustedes me apoyen para crear un modelo de máquina que te la puedas tragar y que te vaya viendo por adentro el intestino para que nosotros, la parte electrónica, para la medicina. Pero viene de parte del sector, y los del sector privado también le entran. O sea, ¿por qué? Porque se junta, en este caso, la universidad o el tecnológico, el equivalente al Politécnico, junto con el sector privado para tratar de desarrollar algo que le esté interesando al sector privado. Déjame poner un ejemplo que a mí me inquieta mucho, casi como una gran pregunta del desarrollo mexicano. A ver, este país tiene una locomotora del desarrollo y las demás son locomotoras chiquitas. Es la exportación. 430,000 millones de dólares anuales. Y luego tienes unas locomotoras chiquitas, mira, el petróleo, 30,000, ¿no? El turismo, 29,000, las remesas, 29,000, pero es una grandota. Pero cuando te metes a ver esa locomotora, parte de la queja es que esa locomotora no está jalando a otros vagones. Concretamente suministros. Oye, tienes una gran industria de aviones, pero pues el suministro lo podrías hacer aquí y subir a gente a hacer las rondanas y los cinturones y los telas, en fin. Esa agencia suministradora, esa empresa suministradora, se quejan los exportadores, no se genera porque faltan capacidades humanas, pero la segunda queja es porque no encuentran con qué financiarse. Porque mientras la empresa grandota, para que se financia en México, consigue créditos al 6% en Estados Unidos, la chiquita no tiene apoyo. Y entonces no hemos logrado que este encadenamiento productivo que le llaman, la gran empresa jale a las chiquitas. Déjame irme a corte y preguntarte por qué NAFI no le ha entrado a financiar en serio la cadena de suministros de la industria exportadora. Vamos a corte. Estamos en Espiral hablando de la política de financiamiento del desarrollo. Ya te ponía este dilema. Es decir, si hemos fallado en financiar, digamos, a los demás vagones que van ligados a la industria exportadora. Entonces, si se viene y, no sé, Bombardier se establece en Querétaro y requiere arneses o requiere, pues mejor traen otra empresa canadiense para que provea esos suministros, en lugar de que sea una industria queretana. Y cuando te preguntas, ¿y por qué? Lo han dicho en este espacio, es porque es bien caro financiar a la industria suministradora. ¿Por qué NAFI no le ha entrado? A ver, primero sí le entramos, y te voy a poner un ejemplo. Había muchas empresas pequeñas que eran proveedoras de empresas más grandes de Pemex. ¿Sí? Y cuando viene el precio que se cae, ¿sí? En Ciudad del Carmen, ya sabes todo lo que pasó. Bueno, nosotros creamos un programa para que no quebraran esas empresitas a las que las empresas más grandotas no les estaban pagando. Entonces, sí tenemos. Lo que pasa es que es el cuento de que yo quiero hacer una empresita para estar... en Nuevo León, en Silao, a ver, en Juárez, en Tijuana. Entonces yo siempre hago la siguiente pregunta. Tú dices que esta empresa te va a comprar. ¿Sí? A ver, tráeme la empresa grande. Oye, ¿tú le vas a comprar? Bueno, todavía no estamos seguros. Caray. ¿Por qué? No, ¿Qué pues tienen que certificarse? No, pues es el tema. Y parte de la certificación es que vean que tienen capital suficiente para hacerlo. No, yo le voy a dar el capital, pero yo quiero saber si efectivamente esta empresa no me va a salir luego con que no le va a comprar. Que esa es la diferencia en otros países, que tienen ahí, de alguna forma, en la garantía de la empresa ancla, llamémosla ancla si tú quieres, que... Ahora hay que romper el círculo vicioso. Pues sí, pero las grandes dicen, no, ¿y qué tal que yo consigo más barato algo desde China? Porque no hay compromiso tampoco, no sé si me explico. Pero ahí pregunto, ¿no convendría una política de desarrollo que incluye el crédito? Desde luego no es el único elemento.
que haga que esa locomotora, que por lo pronto sigue jalando, jale con mayor potencia sectores que hoy no están vinculados a la economía? Mira, una de las observaciones precisamente cuando entrábamos a este modelo era de qué manera desde el Estado se podía tener esa política industrial que mencionabas para integrar más pequeñas empresas a esto. Hoy tienes un escenario donde de cada 100 unidades económicas, según los censos, una es entre pequeña y de mediana y grande. 5, 6 van a ser pequeñas y 94 van a ser micro. Bueno, ¿cuáles de estas son las que tienes que integrar a este esquema? Ahora, no necesariamente, como señala, ya tendría que ser esa parte de a empresas exportadoras, simplemente a empresas grandes. Vincularte con esas empresas grandes, pero eso requiere no nada más financiamiento, requiere precisamente esta parte de capacitación, insumos, calidad y oportunidad en la entrega. Entonces, si bien en un momento se pensó que eso hacía falta, hoy creo que sigue haciendo falta una parte de rectoría económica para promover esto, pero ¿qué tienes en contra? La misma globalización. Tú le picas a tu computadora y encuentras el mismo tornillo con tuerca, que te lo traen desde China, te lo ponen en la puerta y además te dan financiamiento. ¿Y aquí quién te lo va a dar? Entonces, esa parte de competencia global que se ha dado juega en contra de poder impulsar esto y que te sea, digamos, económicamente viable, sobre todo para impulsarlo con finanzas Les voy a hacer estatales. la pregunta en otro término. Hay 3 tipos de empresas en México. Las definías tú: empresas de 0 a 10, empresas que podrán ir de 10 a más o menos 500 trabajadores, son las medianas, y luego las grandes empresas 500 para arriba. Las empresas de 500 para arriba trabajadores son bien productivas, están pagando buen salario y están creciendo. El problema es que solamente el 20% de la población está en esas empresas. Sí. Lo que necesitamos es estas de en medio, volverlas más productivas. No sé si hacerlas competitivas vía subsidio, yo diría más productivas. Porque mayor productividad te paga mayor salario. Y eso implicaría una política industrial que hoy no está. Luego hablamos de las micro. O sea, te quiero hablar de estas del medio. ¿Cómo las conectas con las grandes? ¿Exportadoras o no exportadoras? Y ahí te vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que hacer NAFIN en esa dirección? Bueno, a ver, es que antes de NAFIN, ¿cuál es la rectoría de qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿por qué voy a apoyar las de tornillos y no apoyar las que enlatan? No, pero yo te diría, las medianas. ¿Por qué no apoyar las medianas para que se vuelvan más productivas? Nada más. No, pero ¿cuáles medianas? O sea, tiene que haber, ¿cuál mediana quieres apoyar? ¿A todas? O sea, supongo ¿parejas? que las que tienen mayor posibilidad de volverse más productivas. Pues es un argumento de productividad. Pues. ¿Y cómo vamos a determinar cuál de esas va a ser más? No, pero a ver, no, ya hay suficiente ciencia para eso. No, a ver, primero, una mediana, una de las cosas que se quejan es dónde está la mano de obra calificada. ¿Dónde está? No está. Porque para crecer, bueno, pues, entonces yo lo voy a financiar, a ver, aquí está el dinero. ¿Y ahora? Pero eso es un criterio, ¿no? Tienes gente calificada, puedo hacerlo. A ver, ¿cuáles son tus clientes potenciales? Okay, ahora, esas preguntas no las hace hoy NAFIN no las mayormente. hace. O sea, no las porque hace. todo eso, a ver, ese checklist que sí le haces a la pequeña, lo puedes hacer para la mediana. Ya. Está bien. ¿No? Pero, y no está hoy, o sea, ni siquiera está en la mirada, en la intención. Me parece muy bien, tienes toda la razón, pero esto es parte de lo que, a ver, cuando yo llegué aquí a Nacional Financiera, una sector que no hacía Nacional Financiera era exactamente estas, las sándwiches, porque eran de tal para abajo y las de hasta arriba. O sea, todo lo que es energía por las grandotototas. Y estas que dices tú, no lo hacíamos. Y echamos a andar un proyecto nuevo, ¿sí? Que se llama Garantía... Ah, caray, oye, se me fue el... vamos, tú llegas con una empresa mediana, ¿sí? Y tú dices, yo quiero crecer, quiero comprar más maquinaria y tal. Garantía selectiva, así le pusimos el nombre. Y la garantía selectiva, yo, Nacional Financiera, hago un análisis de crédito de tu empresa y si la pasas, yo te digo, ¿sabes qué? Aquí te engrapo una garantía y ve con el banco que tú quieras. Yo te la doy. Y yo ya te la doy. Y sí lo estamos empezando a hacer. Es uno de los programas nuevos, que es de los que más rápido está creciendo. Ya debemos de tener ahorita unos 20, 25 mil millones de pesos ya entregados a esas empresas. Entonces, pero un viene por la 5% de lo que estás haciendo. Sí, es muy... ¿Le ves futuro a ese ejercicio? Sí, porque ahorita estamos, y lo estamos haciendo a nivel regional, donde nosotros identificamos, tenemos dentro de todo el país lo que llamamos consejeros regionales, y a ellos, cuando íbamos con ellos, decían, identifiquen ustedes empresas medianas,
O sea, ya estás hablando de esas de 500 para arriba empleados, perdón, de entre 10 y 500, que tengan capacidad de crecer, que les interesa, que pueden ser de distintas cosas, desde fabricación de muebles. Y estamos dispuestos a otorgarles, ya se está haciendo. Déjame meterle otro tema, Aníbal, que está de la mano. Hace un momento decían, a ver, vamos a desarrollar una zona, tienes que tener infraestructura, tienes que tener capacidades humanas, crédito por los competitivos, ¿no? Es decir, no tasas de usurero. Pero uno de los temas principales es desarrollo de tecnología R&D. Y ahí yo sí quisiera preguntarte, porque México está muy... CONACYT tiene ahí una rectoría, ha estado haciendo tareas importantes para acercar recursos, pero cuando tú ves lo que los gobiernos llegan a invertir en investigación y desarrollo, Research and Development, en R&D, te sorprende. Y esa es una área que abandonamos, pues. Sí, efectivamente. O sea, parte de los esfuerzos que se han hecho en otros países te ponen toda una franja importante de inversión en investigación y desarrollo. Pero además estos se acompañan de lo que señalaban en su momento, de grandes empresas que también están interesadas en esto. Aquí no tenemos esa articulación y entonces tienes prácticamente CONACYT haciendo lo que puede como puede. Y cuando hay presupuesto luego te lo quitan, y te luego dejan lo a la recortan mitad. o te cancelan las becas para cierto tipo de estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas, lo que está sujeto CONACYT, no le permite crecer y enfocarse precisamente en una estrategia que venga desde el gobierno para impulsar investigación y desarrollo, incorporar y generar talentos que son los que van a poder participar después con la empresa privada en el desarrollo de grandes proyectos. Y la otra, por esa vía también, por ejemplo, si tienes Silicon Valley, lo que podrías hacer ahora aquí en México es algo similar, pero que requiere otra visión que falta en esto, que es el desarrollo regional. Tú hablabas de Querétaro, todo ese corredor del centro. Ahí, por ejemplo, si bien hay este nuevo esquema que mencionas de apoyar esas medianas empresas, habría que ver si en todo ese corredor, por ejemplo, puede haber prioridades en términos de qué es lo que quieres. Pues simplemente hay que ver cuál es la industria del futuro. Aeronáutica, que ya se comenzó a desarrollar ahí, pues hay que ver cómo logramos especializarnos en ese nicho. Como en India hicieron en tecnologías de información, en otro tipo de manufacturas, ver cómo lo puedes hacer. Pero sí se requiere esto que señalábamos hace un momento. ¿Cómo vas a acompañar ese desarrollo si no vas vinculando también la parte de educación y la parte de una condición, de un objetivo muy claro? Y sobre todo, el plantearse, no en general de vamos a crecer en este sentido, no. ¿Qué metas quiero alcanzar y qué empresas me van a acompañar? O sea, esa parte de cuando el gobierno de Corea subsidió y apoyó el surgimiento de empresas, no fue a ver qué puedes hacer. Garantízame un compromiso de crecimiento de la inversión, crecimiento de exportaciones, crecimiento del empleo y formación de trabajadores. Aquí lo dejaste todo suelto a la buena voluntad de quienes entraran a ver si se generaba. Y esa es la parte de acuerdo social que falta. Y tienes toda la razón. Y empezaron con los famosos chaebols, o como se le llame, que agarró el gobierno y escogió a 5 ganadores. Y uno de ellos Samsung, otro de ellos es Hyundai, y se puso de acuerdo con los grandototes y les dijo, les voy a cerrar el mercado, pero van a hacer ustedes todo esto. Y me van a demostrar que son tan fregones, no vendiéndome en televisiones aquí en Corea. No. Yo quiero ver que ustedes puedan competir con Sony en Estados Unidos. Esa es la prueba en la que yo, por apoyarte, cerrarte las fronteras, darte créditos, hacer todo lo que quieres tú tienes un periodo y no me vas a decir, ya estoy muy fregón acá. No. Vas a competir con Sony allá. Entonces, mientras no tengamos esto, pues, y no hay capacitación en México las empresas. Yo muchas veces les preguntaba a los empresarios, ¿por qué no les dan mayor capacitación? Me decías, a ver. No hay política de capacitación. Pero ¿sabes por qué? Es bien interesante. Me decían, es que si yo empiezo a capacitar a la gente, a mi gente, les voy a dar clases de inglés, fíjate. Y en un hotel, al ratito van a querer más sueldo o me la va a piratear el otro hotel que no está dando capacitación. Entonces yo pagué por... Hay una convicción, por eso traje lo de R&D. Hay una convicción en el sector privado, no tengo claro por qué, de que tanto investigación para el desarrollo como capacitación deberían ser cosas que los impuestos paguen, que el gobierno pague.
Pues y bueno, yo te escucho decir lo contrario. El sea, hecho es el que único país nadie lo hace. Entonces, no tenemos política no, de no es nadie. capacitación. Hay una que otra empresa que sí lo hace. Sí, sí, pero a ver, en términos generales, No, no. la única capacitación que está teniendo éxito, por cierto, uno la revisa, lo tienes un poco en el sector turístico, lo tienes, por cierto, en la aeronáutica, Sí. está funcionando, algo en Nuevo León, pero no traes mucho más, ¿eh? Por la capacitación de aeronáutica te la dan empresa extranjera. Sí, claro, pues lo que tú Pues, estás pidiendo. claro, pues, sí, exacto. No, lo que tú estás No, pues, yo pidiendo. estoy pidiendo que la empresa Ahora, el mexicana gobierno también. queretano también le metió a la universidad y ahí está funcionando. Y en el caso de Quintana Roo también. Pero no tenemos muchas experiencias más de capacitación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se espera que el gobierno lo haga? Y tampoco el gobierno lo hace, ¿eh? O sea, traes institutos de Pero a ver, capacitación en todo el país, pero A no ver, sirven para nada. yo quiero echarme para atrás un momento, que no lo he preguntado. ¿Por qué siempre tiene que ser el gobierno que tiene que estar financiando todo? En muchos países, y yo se los he dicho a los muchachos jóvenes, ¿tú quieres hacer una fonda? Y quieres que yo te dé crédito joven, sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Una fonda. Oye, ¿por qué no se asocian? Y hacen una fonda, les voy a financiar los dos ¿Me y la van dejas a hacer responderte mejor. en tus términos? Te voy a ¿Por qué explicar creo? ¿Por qué creo? Ahora Porque déjame. hay una desconfianza generalizada en este país, no solamente a los gobernantes, a todos los que, a todos los partidos, no. Y por eso hay tan poca empresa en la bolsa y por eso la gran mayoría de las empresas son familiares. En este país, desde la más pequeñita, súper chiquita, hasta la grandota y la grandototototota, son familiares. Y por familiares, lo que yo estoy tratando de explicar o de decir es que dentro de tu empresa, en los diversos niveles altos, tienes pura familia. Bien, ahora déjame, vamos a ir cerrando, pero quiero abusar de los argumentos de Jack. Decías que la cultura importa mucho. Sí, yo opino eso. La cultura asiática es una cultura donde el Estado ha creado la economía. La cultura estadounidense es una cultura donde la empresa ha creado al Estado. Y a México se nos olvidó que nosotros somos más el primer modelo que el segundo. Seguimos siendo un lugar donde el Estado sigue creando y recreando a la sociedad. Y haber renunciado a la política industrial fue haber supuesto que este era un contexto distinto al real. Culturalmente hablando, nunca hemos sido Estados Unidos, no corrimos nuestra construcción económica por la vía estadounidense y queríamos que el mercado mexicano funcionara como si fuera Estados Unidos. No nos equivocamos mucho, Jack. Mira, es que vuelvo a lo mismo. Para mí es un problema de grado, de péndulo. Yo creo que hay espacio para ambos. Y Economía yo creo mixta. y yo creo que, a ver, Estados Unidos no llegó a donde está ahorita en 20 años. Llegó en su famosa democracia cuando empezaron a votar las mujeres después de 200 años de democracia. O sea, tampoco se vale decir esto. Yo lo que estoy diciendo es, yo creo que sí debemos tener algo de política industrial, pero que tiene que estar de alguna forma acotada y tiene que estar de alguna forma, como lo que decías tú, a ver, ¿por qué no vamos a apoyar, en este caso, a las zonas económicas especiales, gobierno junto con el sector privado de la mano y apoyándonos en la banca de desarrollo para poder financiar todo esto? O sea, yo creo que no se vale que sea solamente el Estado o solamente el mercado. Yo creo que en estos ejemplos de apoyar crecimiento en ciertas regiones, tiene que haber. Quisiera pedirte, Aníbal, que se das una idea, porque todo el tiempo he estado presente que este equívoco del conductor de estarle asignando a NAFIN el diseño de la política industrial cuando no le toca a NAFIN. No, le toca. Le toca Exacto. a la Así es Secretaría que de me salvé. Economía, le toca a la Secretaría de Hacienda. A ver, ¿tú le pedirías a la próxima administración que actuara cómo a propósito de la política industrial? Simplemente que le hicieran caso al artículo 25 constitucional y asumieran la rectoría del Estado y definieran el 25 el rumbo. constitucional? La rectoría del Estado, el cual tiene la obligación de conducir ese desarrollo, y eso se ha dejado de lado. Pero si tú defines zonas económicas, pero bajo qué tipo, qué criterios, y cómo voy a entrar yo, pero para jalar a los demás, asociándome con los demás, con los privados, con los sociales, lo puedes hacer. Oye, ya de una vez el 26. Y ¿no? esa visión, De una vez el 26. planeación del desarrollo. Pues sí, ¿no? También, ¿Dónde o sea, están? Son dos artículos entonces, muertos. Son ahí que quedaron ahí todavía, no los han cambiado en la Constitución, y habría que voltear de vez en cuando ellos para eso. Porque también esto, hace rato decían, bueno, fue un modelo Estados Unidos y otro modelo México. En México hubo ese estudio donde se planteaba, igual que otras economías, que el modelo del capitalismo liberal de Estados Unidos y Gran Bretaña, ahí está y tardó todo lo que tardó y ahí creció.
Pero México y otros fueron de países capitalistas que llegaron tarde, capitalismo tardío, pero además subordinado a los que ya estaban. Sí, Y hubo sí, entonces precisamente la necesidad de que desde el Estado se construyeran hasta los mismos grupos sociales. Hoy quieres dejarlo, pero como dices tú, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces sí se necesita una conducción y una orientación de lo que en los 70s marchábamos gritando cuál es el modelo de desarrollo y el proyecto de desarrollo del país. Tienes ¿no? un minuto Entonces, para conclusiones. No, bueno, a ver, yo creo que lo que acaba de decir Aníbal, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, básicamente, perdón, es que tengo que regresar a que parte de lo que nos llevó al péndulo hasta acá fue el famoso Washington Consensus, que eso fue gran parte, ¿sí?, del tema, que bueno, otro día platicamos de eso, y que fue lo que nos llevó al péndulo hasta acá. ¿Y qué nos está trayendo de vuelta? Y ahora está trayendo de vuelta todas las cosas que, por ejemplo, Trump dice, ya se acabó todo esto. O sea, la falta de consenso en Washington. No, bueno, claro, él ya salió todo eso. No, entonces el tema, para terminar, para acabar en esto, yo creo que tiene que haber una combinación de ambos, pero de alguna forma tiene que haber también más empuje del sector privado, porque yo creo que ha habido en muchos lugares, son las empresas extranjeras que se han venido a colocar en México las que están dando esa capacitación, las que están dando todo esto y las que están jalando. Nos falta ver a más empresas mexicanas haciendo lo mismo. Pues les agradezco muchísimo a los dos esta conversación. Es un tema fascinante y el Estado es siempre una palanca acotada, pero es una palanca. ¿Cómo la usamos? ¿Para qué la usamos? ¿Qué apalancamos? ¿Qué no? ¿Qué le toca a unos? ¿Qué le toca a otros? Es una discusión que no es estática, que como se ha planteado aquí es contextual. Y hay que ser flexibles e inteligentes, pues en fin, para informarse, para cambiar de políticas, pero no para vivir con estos temas como si fueran dogmas de fe, porque ahí es donde nos equivocamos. Nos vemos próxima semana, Espiral, 10 de la noche, Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.